Bueno, les voy a exponer ejercicios resueltos de todos los temas que se han venido abarcando a lo largo de estas exposiciones. Estamos integrados por Henry Cueva, Patricia Guamuchik, Giovanni Mazabanda, Diana Quinalvice y quien les habla Darwin Herrera. Eh, Mi compañera les va a empezar hablando un poquito de la exposición. Ya, ok. Toma, no se pasa. No pasa. Ya. No, ya. En esta ocasión, yo voy a empezar explicando lo que se refiere a límites trigonométricos, ¿sí? Entonces, el ejemplo que ahorita vamos a explicar es el límite de x cuando tiende a cero, que es igual a la raíz cuadrada de uno más tangente de x menos la raíz cuadrada de uno más seno de x, todo esto sobre x al cubo. Lo que primero Una tenemos, cosita, perdón, antes que empieces, ¿no? Está mal escrito, este igual no va aquí, este igual no va aquí. O sea, tú no puedes tener, perdón, dale para atrás otra vez, esto lo borramos esto. Tú no puedes tener límite cuando aquí tiende a de el hombre invisible igual a algo. Aquí tiene que ir una función, o sea, esta que es la función que tú vas a calcular el límite, va delante de la palabra límite sin esta igualdad, ¿ok? ok, ya, mil disculpas. Ya, Dale. entonces ya. Lo primero que vamos a hacer o que tenemos que realizar es reemplazar el valor de x en nuestra expresión. Reemplazando mi valor de x en la expresión, a mí me queda como una indeterminante 0 por 0. Cuando nos queda una indeterminante, procedemos ya a realizar el ejercicio. Entonces, el primer paso que nosotros vamos a realizar es multiplicarle por la conjugada. ¿A qué me refiero? Como yo tengo aquí la raíz de uno más tangente de x menos raíz de uno más tangente de x, la conjugada es multiplicarle por su operación contraria, que viene a ser el más. Entonces aquí le multiplico tanto al numerador como al denominador, le multiplico por raíz de uno más tangente de x más raíz de uno más seno de x, todo esto sobre uno más tangente de x más raíz de uno más seno de x. Haciendo esta operación, esta multiplicación, me queda 1 más tangente de x menos 1 menos seno de x. Todo esto sobre x al cubo por 1 sobre raíz de 1 más tangente de x más raíz de 1 más seno de x. ¿Sí? Aquí lo único que voy a hacer es eliminar términos semejantes, el 1 que es positivo con el 1 que es negativo, quedándome el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x menos seno de x, todo esto sobre x al cubo, por 1 sobre raíz de 1 más tangente de x más raíz de 1 más seno de x. A continuación, toda esta expresión yo la voy a realizar o la voy a desarrollar por separado. ¿Sí? Entonces aquí me queda, voy a simplificar primero mi primer término, que es tangente de x menos seno de x, todo esto sobre x al cubo. Tomando en cuenta que, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Simplemente la tangente de x, sabemos que la tangente de x es igual al seno de x sobre coseno de x. Simplemente estoy reemplazando el valor a que es igual a tangente. ¿Sí? Y me queda seno de x sobre coseno de x menos seno de x y todo esto sobre x al cubo. Resolviendo mi numerador, me queda seno de x menos seno de x por coseno de x. Todo esto sobre coseno de x y todo esto también sobre x al cubo. Como ustedes pueden observar en esta expresión, yo puedo factorizar, para lo cual yo aquí voy a utilizar el caso de factor común. En mi factor común en este caso va a ser seno de x. Y me queda seno de x que multiplica a 1 menos coseno de x, todo esto sobre coseno de x y también esto sobre x al cubo. ¿Sí? Aquí lo único que voy a hacer es extremos con extremos y medios con medios, quedándome seno de x que multiplica a 1 por coseno de x y todo esto sobre x al cubo por coseno de x. Aquí luego lo que voy a hacer es separar por factores el x al cubo, quedándome seno de x sobre x por 1 sobre x al cuadrado por 1 menos coseno de x, todo esto sobre coseno de x. Resolviendo esto me queda seno de x por 1 sobre x cuadrado por 1 menos coseno de x. Como ustedes pueden ver, aquí igualmente tengo 1 menos coseno de x. Voy a realizar el mismo paso que realicé anteriormente con la conjugada. De igual manera, voy a lo que está
Restando, igualmente voy a multiplicar tanto al numerador como al denominador por su conjugada, que vendría a ser por 1 más coseno de x sobre 1 más coseno de x. Resolviendo esta expresión me queda seno al cuadrado de seno de x sobre x por 1 sobre x al cuadrado por 1 menos coseno al cuadrado de x sobre el coseno de x y por 1 sobre 1 más coseno de x. Aquí, como ustedes pueden observar en rojo, 1 menos coseno al cuadrado de x es igual al seno al cuadrado de x. Entonces, en el otro paso, lo único que voy a hacer es reemplazar este valor por su equivalencia. Y me queda igual al seno de x sobre x por seno cuadrado de x por x al cuadrado y por 1 sobre coseno de x y por 1 sobre 1 más coseno de x. El siguiente paso que yo realicé fue simplemente multiplicar por cada uno de sus límites, quedándome como límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x y por límite de x cuando tiende a 0 de seno cuadrado de x sobre x al cuadrado y por límite de x cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x y por límite de x cuando tiende a 0 de 1 sobre coseno de 1 sobre 1 más coseno de x. Ahora simplemente vamos a reemplazar sus equivalentes. Sabemos que el límite de x cuando tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1. De igual manera, el límite de x cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x al cuadrado también es igual a 1. ¿Sí? El límite de x cuando x tiende a 0 de x sobre coseno de x también es igual a 1. Aquí, si reemplazo el coseno de x por 0, el coseno de x es igual a 1. Y 1 más 1 me da como resultado 1/2. Multiplico toda esta expresión y tengo igualmente como resultado final de la expresión tangente de x menos seno de x sobre x al cubo, 1/2. De igual manera, voy a hacerlo por separado el segundo término, que es igual a 1 sobre raíz de 1 más tangente de x más raíz de 1 más seno de x. La tangente de 0 es igual a 0 y el seno de 0 también es igual a 0. Resolviendo esta expresión me da igualmente el valor de 1/2. Obtenido ya el valor de los dos términos, los voy a reemplazar directamente en mi ecuación original. Les recuerdo, mi ecuación original era el límite de x cuando x tiende a 0 es igual a la tangente de x menos el seno de x sobre x al cubo por 1 sobre 1 más tangente de x más raíz de 1 más seno de x, multiplicando los dos valores obtenidos, tanto de la una expresión como de la otra expresión, que era 1/2 por 1/2, me da como resultado final de mi límite 1/4. Una cosita, Patricia, ¿qué estás poniendo? No. Sí, sí, sí. Dale para atrás un momentito. Detalles importantes. Estas flechas no me las ponga. ¿No Esto me es las una pongo? igualdad. Esto es igualdad, igualdad, igualdad. ¿Ok? Ya, Igual aquí, igualdad. Y aquí separan dos límites. Esta igualdad no va aquí, ya sabes. Y esta igualdad tampoco va aquí. Es límite de esto. ¿Verdad? ya. Lo otro es, léeme esta expresión que está aquí. ¿Qué dice esto? ¿Cuál? Esta que te marqué. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x por x, sobre x. Ok, porque ahorita decís otra cosa. Ahorita decís límite cuando Cuando x X tiende a 0 de seno de x. de la función, ¿verdad? Ujú. Dale. Ok. Sí, Profe, una pregunta. Dime, Darwin. ¿Por qué podemos poner igual? ¿O cómo se leería si Porque aquí esto es una ponemos... operación algebraica, o sea, aquí no tienes los límites. Esto es igual a esto, cambiaste tangente por seno sobre coseno. Y esto es ujú, igual a esto, sumaste la fracción de arriba. O sea, aquí solamente hay igualdad, ¿ves? Ajá. Que operación algebraica es igual, igual, hasta que llegas aquí al final. Después reemplaza todo esto, que es esto original, aquí. El límite de esto es esto. sería, aquí no está igual, ¿no? Sería el límite, ¿verdad? Cuando x tiende a cero, en lugar de esta cantidad, vas a colocar esta, que es el equivalente, que ya sabes que ya la calculó y que dio un medio, ¿no? Ajá, Y ya en le lugar de esta, hace el cálculo que tiene ella aquí. ¿Ok? ya. Uno sobre Entonces le raíz. cambiaríamos todas las flechitas por iguales. Sí, por iguales, ¿sí? Hay Ya. que tener cuidado porque la flecha es una implicación, tiene el mismo significado que la igualdad. A veces no se acostumbra a colocar implicación, pero una implicación es un conectivo de proposiciones. Si tuviese, por ejemplo, x igual a 3 implica, eso sí, puedo poner, si yo tengo, por ejemplo, 2x menos 3 igual a 2 implica que 2x vale 3 aquí sí, porque estoy sacando igualdad de cada lado, ¿eh?
pero la flecha tengo que tener cuidado cuando la utilice. Sí, bueno, yo entonces sí he estado equivocada porque yo siempre he utilizado esto para el siguiente paso, pero no hay problema. Yo entonces ya en vez de, para mandarles a los chicos ya le cambio aquí todas las flechitas por el Claro, igual. por eso es Ok, importante, porque te acuerdas que ustedes dan clases seguramente en el colegio, y entonces enseñan esto en el colegio y el muchacho se va a la universidad con esa idea y eso no es incorrecto. O sea, aquí hay una igualdad en realidad. Aquí no hay ok, unificación. ya. Entonces ¿Ya? continuamos. Ya, eso Así que, le dicen todo, pero ya le modifico aquí, por entonces. ejemplo, si puedes tener una flecha, ¿ves? Porque estás haciendo una operación. Si esto corre, implica esto, ¿ves? Uno Ujú, cuenta. ya. Entonces continuamos. El siguiente ejemplo que les voy a presentar son los límites trigonométricos por cambio de variable. ¿Sí? Igual que en el otro límite, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar nuestro valor al que tiende X y en nuestro caso, y de la misma manera nos dio una indeterminación 0/0. Cuando los límites trigonométricos tienden a un número diferente de 0, nosotros tenemos que hacer el proceso de cambio de variable. ¿Para qué hago este proceso? Para nosotros obtener una nueva variable, pero que esta nueva variable tienda a 0, como a continuación voy a indicarles. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Cuando el límite de X, cuando tiende a un valor diferente de 0, yo tengo que, en mi caso, pi sobre 3, tengo que pasarlo al otro lado con signo contrario y me quedaría X menos pi sobre 3. La nueva variable que yo voy a utilizar es Y. Entonces me quedaría Y es igual a X menos pi sobre 3. Voy a utilizar ahorita toda esta expresión en donde en esta expresión yo voy a reemplazar el valor de X y me quedaría Y es igual a pi sobre 3, perdón, menos pi sobre 3. Pi sobre 3 menos pi sobre 3 es igual a 0. Entonces, haciendo este proceso, yo ya tengo que mi límite de Y tiende a 0. Y yo ahí puedo resolverlo recién mi límite. Como nuevamente el límite, entonces me quedaría límite de Y cuando tiende a 0 ya, porque ya le cambié la variable, es igual a 1 menos 2 coseno que multiplica a Y, que es mi nueva variable, más a Y más pi sobre 3. ¿De dónde sale este valor? Ustedes pueden observar que mi nueva variable es Y igual a X menos pi sobre 3. De esta nueva variable, ¿yo qué hago? Despejo X. Entonces, X me queda igual a Y más pi sobre 3. En el ejercicio original me dice 2 por coseno de X, pero el coseno de X despejada me queda Y más pi sobre 3. Entonces me queda con el ejercicio que vamos a resolver es límite de Y que tiende a 0 es igual a 1 menos 2 por coseno que multiplica Y más pi sobre 3 y todo esto sobre seno de Y. Otra vez, ¿qué Aquí dijiste ahí? Léeme lo que dijiste ahí. límite de Y, límite cuando Y tiende a 0 de 1 menos 2 coseno que multiplica Y más pi Exacto. sobre 3 y todo Eso es esto otra cosa. sobre seno de Por Y. ahorita he dicho límite de y cuando tiene cero es igual a esto. Acuérdate de igualdad no va. Siempre se Así. dice límite cuando la variable tiende al número de la función. Límite cuando y tiende a cero de esta cosa. Límite cuando a tiende a cero de o x tiende a de la función. ¿Ok? Dale, sí. Igualmente le borro todo, ya. Entonces aquí, el primer paso que vamos a resolver es aplicar la fórmula del coseno de la suma de ángulos. Recordemos que la fórmula de coseno de la suma de ángulos es igual a coseno de A más B, que es igual al coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno de B, en donde A viene a ser y B viene a ser pi sobre 3. Reemplazando nuestra fórmula en, en nuestro ejercicio nos queda límite cuando y tiende a 0 de la función 1 menos 2 por coseno de y por coseno de pi sobre 3 menos seno de y por seno de pi sobre 3 sobre seno de y. Luego de esto simplemente multiplicamos el 2 por toda mi expresión y me queda el límite cuando y tiende a 0 de 1 menos coseno de y por coseno de pi sobre 3 más 2 seno de y por seno de pi sobre 3, todo esto sobre seno de y. Ustedes tienen que tomar en cuenta que cuando nosotros realizamos esta operación, ya tenemos coseno de pi sobre 3 y tenemos también seno de pi sobre 3. Recordemos que el coseno de pi sobre 3
es igual a 1/2. Y el seno de pi sobre 3 es igual a la raíz, a la raíz de 3 sobre 2. Estos valores lo vamos a reemplazar. En vez de poner coseno de pi sobre 3, ahora vamos a reemplazarlo por sus equivalencias, quedándonos límite de y cuando tiende a 0 de 1 menos 2 coseno de y que multiplica 1/2 más 2 seno de y que multiplica raíz de 3 sobre 2 y todo esto sobre seno de y. Luego de esto simplemente lo que hacemos es anulamos términos semejantes, el 2 con el 2 y este 2 también con este 2. Luego nos queda, ¿sí? Luego nos queda el límite de y cuando tiende a 0 de 1 menos coseno de y más raíz de 3 seno de y todo esto sobre el seno de y. Aquí lo que vamos a hacer igualmente que en el caso anterior es separar los límites. Nos queda límite de y cuando tiende a 0 de 1 menos coseno de y sobre seno de y más límite de y cuando tiende a 0 de raíz de seno de y sobre el seno de y. Igualmente lo único que vamos a hacer luego es simplemente simplificar términos semejantes y me queda el límite de y cuando tiende a 0 es igual a 1 menos coseno de y sobre seno de y más límite cuando y tiende a 0 de raíz de 3. Esta partecita del ejercicio 1 menos coseno de y sobre seno de y, vamos igualmente a resolverlos aparte. Voy a resolverlo aparte, ¿sí? Entonces me quedaría límite de y cuando tiende a 0 de 1 menos coseno de y sobre seno de y, me queda igual. Voy a multiplicar tanto al numerador como al denominador para x. ¿Por qué? ¿Para qué utilizo yo este artificio matemático? Como vamos a recordar que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0, entonces el instante que yo multiplico tanto al numerador como al denominador, yo ya obtengo igualito a la propiedad del límite, como ustedes pueden observar. Igualmente sucede en el denominador. Seno de x sobre seno de x es igual al límite de x cuando tiende a 0 y esta expresión es igual a 1. Simplemente en este paso lo que hago es reemplazar los valores de mis propiedades de límites. Entonces me quedaría límite cuando y tiende a 0 es igual a 1 menos coseno de x sobre x, que ya sabemos que es igual a 0. Le pongo el 0. Igual en nuestro denominador, seno de x sobre x, también sabemos que el límite de x cuando tiende a 0 de seno de x sobre x también es igual a 1, también le reemplazo. Por lo tanto me queda el límite de x cuando tiende a 0 de 0 sobre 1 es igual a 0. Este valor de igual manera lo reemplazo en el ejercicio original y me queda 0 más raíz de 3, que el resultado del límite es igual a raíz de 3. Una pregunta. A continuación vamos a explicarle lo que es un ejercicio básico de lo que se refiere a continuidad de funciones, para lo cual vamos a explicarles lo que se refiere con una función a trazos, las cuales son x cuadrado menos 2x más 3 si x es menor o igual a 3 y x cuadrado menos 9 sobre x menos 3 si x es mayor que 3. Vamos si f de x es continuo en x igual a 3. ¿Qué es lo que primero vamos a hacer? Lo primero que se tiene que hacer es, en la función x cuadrado menos 2x más 3, vamos a reemplazar el valor que nos dicen donde tenemos que evaluar, que en este valor es igual a 3. Entonces le reemplazo. Entonces aquí tengo x cuadrado sería 3 al cuadrado menos 2x que sería 2 por 3 más 3. Resolviendo este ejercicio me da como igual un valor de 6. Luego de eso voy a calcular los límites tanto por la derecha como por la izquierda. El límite de x cuando de x que tiende a 3 por la izquierda es exactamente el mismo proceso como ya lo hicimos, no lo vuelvo a repetir, y me sale como resultado 6. Ahora vamos a calcular el límite de x cuando tiende a 3 por la derecha de mi función, que es igual a x cuadrado menos 9 sobre x menos 3. Si reemplazo el valor de 3, me sale a mí que yo tengo una indeterminación.
Como vimos anteriormente en los ejercicios que ya expliqué, cuando nos sale una indeterminación, tenemos que resolver nuestro límite. Entonces, podemos observar que x cuadrado menos 9 es un caso de factorización. Aquí vamos a aplicar el caso de factorización de diferencia de cuadrados y nos quedaría límite de x cuando tiende a 3 por la derecha de x menos 3 que multiplica a x más 3. Como ustedes pueden observar, yo puedo hacer términos semejantes. Puedo cancelar x menos 3 con mi x menos 3 del denominador. Cancelo, cancelo y me queda límite cuando x tiende a 3 por la derecha de x más 3. Igualmente a la x le reemplazo el valor de 3 y me queda como igual a 6. Por lo tanto, puedo concluir o se cumple que f de 3 es igual a 6. Mi límite por la izquierda también da el valor de 6 y mi límite por la derecha también da el valor de 6. Por lo tanto, la función, la f de x es continua en x igual a 3. Gracias, Lisa. A continuación van mis compañeros con los ejercicios ya mucho más desarrollados. De estos ejercicios eran como para que ustedes apliquen y recuerden ciertas propiedades que van a necesitar para los ejercicios que vienen a continuación, que mis compañeros les van a explicar. Gracias a todos. Sí, buenas noches. Con todo yo continúo con ejercicios referentes a asíntotas verticales y horizontales. Voy a compartir en este momento la pantalla. Ya, listo, comenzamos. Tenemos que el primer ejercicio es hallar la asíntota oblicua de esta función. Y igual a x cuadrado más 1 sobre raíz de x cuadrado menos 1. Aquí tenemos que recordar que para calcular una asíntota oblicua tenemos de estas expresiones que es límite cuando x tiende al infinito de la función f de x sobre x es igual a la pendiente y el límite cuando x tiende al infinito de f de x menos m de x es igual a b. Esta es la ecuación de línea de la asíntota oblicua y igual a mx. Entonces comenzamos con lo que es el cálculo de la pendiente de la función. Pues toda esta función es el límite que cuando x tiende al infinito de x cuadrado más 1 sobre la raíz de x cuadrado menos 1 dividido para x, lo que nos dice esta expresión, para encontrar la pendiente. Entonces vamos desarrollando el límite cuando x tiende al infinito de x cuadrado más 1 sobre x por la raíz de x cuadrado menos 1. Seguidamente, aquí vamos desarrollando y en este caso ya vamos a dividir tanto el numerador como el denominador sobre x al cuadrado. Aquí tenemos el equivalente al límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x al cuadrado sobre 1 sobre x por la raíz de x cuadrado menos 1. En este paso hay que hacer una aclaración debido a que para después de hacer la propiedad de producto de raíces, el x es igual a la raíz de x al cuadrado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos esta propiedad de raíces, Porque si ella no quiere, no. aquí vamos a analizar el infinito en más y menos. Pero si, como observan, aquí tenemos un cuadrado, se nos va a ir. Cuando analicemos el menos infinito, se nos va a cero de positivo. Entonces aquí tenemos que tener cuidado al analizar lo que es el límite cuando x tiende al menos infinito. Tendríamos que colocar un signo negativo, por lo que es cuando x tiende, el límite cuando x tiende al menos infinito. Pues una vez que tenemos esta propiedad, Pero esto no es pasamos. igual. Esto no es igual. Este es valor absoluto. ¿Oíste? La raíz cuadrada de x cuadrado es valor Sí, absoluto de x.
Este es el valor absoluto de x. Y esto va a ser Sí, entonces x y x positivo, mayor o igual que cero, y menos x y x es negativo. Entonces, por eso, si va a menos infinito, vas a usar menos x, y si va a más infinito, vas a usar x. ¿Ok? sí, exacto, es la propiedad de valor absoluto. Cuando analicemos el Ya. menos infinito, tenemos que tener en cuenta que es un menos x. Ajá, sí, exacto. Entonces, continuamos aquí y hacemos la propiedad de raíces. Nos queda esta expresión. Límite cuando x tiende al infinito de 1 más 1 sobre x al cuadrado dividido para la raíz de 1 sobre x al cuadrado por x al cuadrado menos 1. Y una vez que ya tenemos aquí esta expresión y equivalente, realizamos este tiende a cero, esto tiende a cero y aquí tenemos 1. Pero al momento de analizar un menos infinito, tenemos que es la propiedad del valor absoluto menos x. Entonces aquí tenemos un signo negativo y al momento de realizar cuando el límite, cuando x tiende al menos infinito, esto es a cero, esto a cero, pero como tenemos este signo, aquí es menos 1. Y analizamos cuando el límite, cuando x tiende al más infinito, de 1 más 1 sobre x al cuadrado, esto tiende a cero, esto tiende a cero, y aquí no hay, tenemos el signo positivo igual a 1. Que quiere decir que nuestra pendiente es igual a más menos 1, en este caso. Otro detalle, perdón, importante, que cuando nos lo pusimos Pasamos aquí, óyeme, a seguir hallando lo que es, sí, aquí esto, o sí, sea, el límite aquí va en el medio de esta raya. Acuérdate que estás haciendo esto, ¿no? Es el límite de la función entre x. Si tú lo colocas aquí, estás buscando el límite arriba dividido entre x. Y no es cierto, es el límite. Aquí vas a colocar la x y aquí toda la función, ¿ok? Es lo mismo, pero la raya principal es esta, pues, ¿ok? sí, 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 se me fue un poco más corta que la principal, sí, Ya, tiene razón. listo, dale. Continuamos. Vamos a hallar lo que es ahora la función percepto en y. Entonces, vamos, continuamos. Nos dice que el límite cuando x tiende al infinito de la función f de x, aquí tenemos esta, menos m de x es igual a b. Entonces, vamos a utilizar para calcular lo que es el intercepto en y. Aplicamos a la función, que en este caso nosotros ya sabemos que nuestra m es igual a más menos 1. Entonces tenemos aquí que x cuadrado más 1 sobre la raíz de x cuadrado menos 1 menos x, como x es igual, como m es igual a 1, perdón, es igual a b. Procedemos a sacar el límite de esta función, esta nueva función, que es el límite cuando x tiende al infinito de x cuadrado más 1 menos x por la raíz de x cuadrado menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Esto es prácticamente hay que racionalizar. Pues aquí, ay, perdón. Aquí está el paso y esto. Y ya vamos aquí desarrollando. eh, Multiplicamos y aquí tenemos que este x cuarta se elimina y quedamos con la expresión que límite cuando x tiende al infinito de 3x cuadrado más 1 sobre la raíz de x cuadrado menos 1 por x cuadrado más x cuadrado menos 1 más x cubo menos x. Aún tenemos la indeterminación, pero le podemos dividir tanto el numerador como el denominador por x al cubo. Pues aquí ya en el siguiente paso le dividimos el numerador y el denominador por x al cubo y ya nos queda una expresión que ya se rompe la forma de indeterminar. Al momento de aplicar el x cuando x tiende al infinito, esto se hace cero, aquí se hace cero, acá también se hace cero, esto de arriba también se hace cero. Aquí sale un valor real que no nos interesa, pero cuando cero dividido por un número real es igual a cero. Entonces tenemos aquí que b es igual a cero y con esto ya tenemos la,
la ecuación de la recta, que en este caso sería la asíntota oblicua, que y es igual a mx más b. En nuestro caso, b es igual a 0 y tendríamos, como en el caso anterior calculamos, que m es igual a m es igual a más menos 1, por lo que la asíntota oblicua sería igual a y menos x y y igual a x. Tendría esta función dos asíntotas oblicuas. En este caso, comprobamos, pasamos a hacer un gráfico en lo que es GeoGebra y aquí tenemos. Esta es la función, la gráfica de la función x cuadrado más 1 sobre la raíz de x cuadrado menos 1 y con sus asíntotas oblicuas. A este mismo ejercicio le podemos calcular las asíntotas verticales. La asíntota vertical nos dice que el límite cuando x tiende a un valor a de la función f de x, y si esta función de f de x nos da el infinito, tenemos un límite vertical. En este caso, se puede observar claramente que aquí le igualamos x cuadrado menos 1 igual a 0. Aquí tenemos x igual a más menos 1. Entonces, al momento de evaluar en 1 esta función, acá tenemos un valor real y acá tenemos 0. 0, evaluando de 0 a la derecha, tenemos más infinito. ¿Qué quiere decir? Que aquí existirá una asíntota vertical en 1. Perdón que estoy medio chueco. Entonces, evaluando también el menos una asíntota que es vertical, que es la que corresponde aquí. Entonces, tendríamos ahí las dos asíntotas oblicuas y las dos asíntotas verticales, en este caso. Seguimos con el siguiente ejemplo, que dice hallar la asíntota horizontal de la siguiente. Aquí es f de x es igual a seno de x sobre x. Tenemos que, como ya se ha mencionado, que la función seno de x está en el rango de menos 1 a 1. Entonces, toda la expresión le dividimos para x y tenemos aquí la expresión la siguiente. Entonces, aquí es importante porque después ya se comprobó un teorema de límite que si f es menor o igual a g de x, sus límites también son menores. Usamos ese teorema y tenemos que límite cuando x tiende al infinito de menos 1 sobre x, menor o igual al límite cuando x tiende al infinito de seno sobre x, menor o igual al límite cuando x tiende al infinito de 1 sobre x. Aquí igual analizamos el infinito, tanto el infinito, entonces aquí esta expresión se hace 0 y esto se hace 0. Esto es el teorema del sándwich. Y aquí, por tanto, esta expresión nos va a quedar igual a 0. Entonces tenemos que el límite, cuando x tiende al infinito de seno de x sobre x es igual a 0. Es decir, que y es igual a 0, su asíntota horizontal es y igual a 0. Este sería el desarrollo del segundo ejercicio. Que tomar en cuenta también que aquí también puede ser una función coseno de x. Es el mismo desarrollo. Aquí es lo mismo, ¿no? Y puede ser coseno de x sobre x. Es también el mismo desarrollo. Entonces, hay importante en cuenta. Como ejercicio 3, ya, límites y número e. Esto va a estar en la guía, es una pequeña como recordatorio de las propiedades de los logaritmos, los límites y unos límites importantes para que nos permitan desarrollar este tipo de ejercicios. Como tercer ejercicio tenemos que calcular el límite el límite cuando x tiende a e del logaritmo natural de x menos 1
sobre X menos D. Como observamos aquí, como está escrito el límite, no nos serviría mucho estas propiedades porque todas tienden a cero. Entonces aquí lo que podemos hacer es un cambio de variable. Mu tomamos que es igual a X menos D. Cuando mu es igual a X menos D, nosotros podemos reemplazar que X tiende a E. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mu tiende a cero. Nuestra nueva expresión sería que el mu tiende a cero del logaritmo natural de mu más e menos 1 sobre mu. Aquí tenemos que tener en cuenta que el 1 es logaritmo natural de e sobre e. Entonces, en el siguiente, desarrollando el ejercicio, ya le reemplazamos el 1 por logaritmo natural de, que es el equivalente. Tenemos que el límite cuando mu tiende a 0 del logaritmo natural de mu más d menos logaritmo natural de e sobre mu. Aquí es una propiedad de logaritmos que cuando un logaritmo se encuentra en una equivalente a la división de logaritmos, al cociente de logaritmos. Entonces tenemos que cuando el límite, cuando mu tiende a 0 del logaritmo natural de mu más d sobre e es igual a mu. Y aquí lo que hacemos es separar, sumamos cada eh, este denominador y por cada miembro y tenemos que el logaritmo natural, el límite cuando mu tiende a 0 del logaritmo natural de mu sobre e más 1 sobre mu. Esto es equivalente al logaritmo, al límite cuando mu tiende a 0 de 1 sobre mu por el logaritmo natural de mu sobre e más 1. Esta también es una propiedad de los logaritmos. Cuando un logaritmo se encuentra multiplicando, esto puede ir a un exceso. Podemos colocar equivalente que el logaritmo natural de mu sobre e más 1 elevado. Ahí estamos bien. O sea, podemos aplicar también esta propiedad. Sacamos el logaritmo natural y esto es porque es una función continua. Y tenemos que el logaritmo natural por el límite cuando mu elevado a 1 sobre mu. Entonces, aquí ya podemos ver claramente que esta expresión, aquí ordenamos los términos y esta expresión nos equivale al término que está acá arriba, esta propiedad de los límites. Cuando un límite, cuando x tiende a 0 de 1 más a por x elevado a 1 sobre x es igual a e sobre elevado a la a. Entonces aquí tenemos esta expresión y aplicando esa propiedad tendríamos que el logaritmo natural de e elevado a la 1 sobre e número, perdón. Ya, a ver, aquí sería un número elevado a la a e 1 sobre e. ¿Cuál es ese número? Es el mismo 1 sobre e. Entonces, el límite cuando x tiende a e del logaritmo natural de x menos 1 sobre x menos e es igual a 1 sobre e. Entonces, esa sería la respuesta del ejercicio. A continuación, tenemos algunos ejercicios propuestos para el desarrollo de los compañeros. Hallar la asíntota oblicua de la siguiente función.
y también hallar un límite de la siguiente función. Ese sería los ejercicios que pude aportar. A continuación, mi compañero con un siguiente tema y con la miscelánea de ejercicios. Agradezco su atención. Gracias. Listo. Bueno, a mí me toca hablar acerca de lo que son las derivadas. Entonces, como ya habíamos visto los conocimientos previos, vamos a ver que tenemos las técnicas básicas de las derivadas. Dentro de ellas tenemos la suma, el producto, el cociente, la potencia, exponenciales y logarítmicas, ¿sí? Que son las que a mí me ha tocado hablar. Vamos a hablar primero de lo que son las derivadas por la definición, ¿sí? Entonces, en las derivadas por la definición me dice que la derivada de una función en X va a ser igual, no logro ver, ouch. Va a ser igual al límite de la función. Me está tocando aquí. Va a ser igual al límite de la función. Ya, límite de la función cuando h tiende a 0 de la función de la variación menos la función sobre h. En este caso la variación nosotros le tenemos como x más h. Entonces vamos a trabajar un ejemplo por definición que básicamente me dice que la función de x igual a la raíz cuadrada del coseno de x en el punto de x igual a 0. La derivada de la función de x es igual al límite cuando x tiende a 0 de la raíz cuadrada del coseno de x más h menos el coseno, menos la raíz cuadrada del coseno de x sobre h. ¿Qué es lo que hicimos aquí? Simplemente estamos aplicando la definición de la derivada. Para poder resolver esto, nosotros vamos a aplicar la conjugada, que es la multiplicación de las mismas funciones con signo diferente. Entonces vamos a multiplicar por la raíz cuadrada del coseno de x más h más la raíz cuadrada del coseno de x sobre la raíz cuadrada del coseno de x más h más la raíz cuadrada del coseno de x. Luego vamos a simplificar la expresión de lo que hemos realizado la operación. Y nos queda que la derivada de la función de x va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 del coseno de x más h menos el coseno de x sobre h que multiplica a la raíz cuadrada del coseno de x más h menos la raíz cuadrada del coseno de x. Una vez que ya hemos resuelto las operaciones o lo que es factorable, vamos a trabajar ya con la evaluación del límite. Y como el límite me dice que nosotros debemos trabajar cuando x cuando x es 0, entonces reemplazamos. Y nos queda que el coseno de 0 menos el coseno de 0, teniendo en cuenta que una de las propiedades trigonométricas me dice que el coseno de 0 es igual a 1. Entonces tendría 1 menos 1 y abajo al momento de que h es igual a 0, toda la expresión sería 0. Por lo tanto, nuestra derivada nos quedaría en 0. Oye, ya va para atrás un momentico. ¿De dónde sacaste eso? Eso está mal escrito varias cosas. Aquí no puedes tener x tiende a 0. Aquí Es es h tiende a h, 0. aquí es h tiende a 0. Ujú. Segundo, si multiplica por la conjugada, te queda con signo menos, por aquí abajo te queda con signo más. H por esto con signo más aquí. Esto te queda con signo más. Y no Sí. puedes decir que la derivada es igual a 0 sobre 0 porque esto es una fórmula determinada. No, no puedes decir esta igualdad. Hiciste el problema, ¿dónde lo terminaste? Sí, este problema se resuelve con la aplicación de L'Hopital al final. Ujú, pero ya más luego Henry va a explicar lo que es L'Hopital. Pero lo puedes hacer sin L'Hopital también. Aquí lo puedes hacer en general, inclusive aquí.
pero no importa. Aquí, mira, te va a quedar arriba. Cuando utilizas barra conjugada arriba te queda coseno de x más h menos coseno de x sobre Ujú. h por Coseno de x más h más raíz h cuadrada del coseno de x más. más el coseno de x, ¿verdad? Ajá. El límite cuando h tiende a cero, ¿verdad? Esto que tienes aquí es la derivada. Bueno, esto es la derivada del coseno. Esto es seno evaluado en x más h, evaluado en x, por 1 sobre esto que está aquí. Cuando valoras el límite aquí te da 2 coseno de x. Te va a dar un medio del seno de x sobre coseno de x. Si le evalúas en cero, que es donde estás buscando, te da cero. 0 sobre 1, aquí no hay indeterminación. Ujú. Sigue. Vamos a ver un ejercicio de la combinación de reglas de la diferenciación. Entonces, en este ejercicio nosotros vamos a trabajar que para la función de k en x, que es igual a 3h por x más x al cuadrado por la función g de x, vamos a calcular la derivada. Para ello, recordemos que la derivada de una constante por una función es la constante multiplicada por su derivada. Y es lo que aplicamos nosotros en la primera parte. ¿Ya? Luego nosotros vamos a derivar a cada uno de los términos. Entonces, la derivada de la función k en x va a ser igual a la derivada de 3h por x más la derivada de x al cuadrado por la función de g en x, de g en x. Vamos a aplicar la regla del producto de la derivada y la suma para poder reducir términos. Y tenemos que la derivada de la constante, perdón, la derivada de k en x va a ser igual a 3 por la derivada de h por x más la derivada de x al cuadrado por g de x más la derivada de g de x por x al cuadrado. Obteniendo que nuestra derivada, la derivada de la función de k en x va a ser igual a 3 por la derivada de h por x más No, no, 2. no, 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 no. Ya lo dijiste 2 veces y por eso no te interrumpo. No es la derivada de h por x, es la derivada de h evaluada en x. Perdón, la derivada de h evaluada en x más 2x de g de x más g evaluada en x por x al cuadrado. Vamos con el tercer ejemplo, que es la derivación de un cociente en dos funciones, ¿sí? Lo que tengo arriba es simplemente la fórmula para evaluar eh, la derivada del cociente, ¿sí? En este ejercicio también vamos a aplicar función identidades trigonométricas. Entonces, el ejercicio que vamos a resolver es la función de g en x, que es igual al seno de x menos x por coseno de x sobre coseno de x menos x por el seno de x. Al momento de derivar, nosotros aplicamos la fórmula de la cociente que me dice que es la primera función por la segunda función por la derivada de la primera menos la primera por la derivada de la segunda sobre la segunda al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la derivada de la función en x, la derivada de g en x va a ser igual al coseno de x menos del seno de x por la derivada del seno de x menos x por el coseno de x, menos el seno de x menos de x por el coseno de x por la derivada del coseno de x menos x por el seno de x, todo esto sobre coseno de x menos x por seno de x al cuadrado. Aplicamos las derivadas en las funciones principales. Ya va, pero ahí tienes Recordemos. algo mal, hija. Yo no sé qué. ¿Cómo que copiaste esto tú aquí? Pues está mal. Si tú estás derivando este cociente, ¿verdad? Derivada del Ajá, numerador, que es esto que tienes aquí, muy bien, por el denominador sin derivar. El denominador tiene una x aquí, aquí no aparece la x multiplicando. Es coseno de x menos x seno de x. ¿No te afecta eso aquí el resultado? sí, me ha faltado aquí una x, pero solamente
Solamente ha faltado aquí la X, porque luego abajo ya está. Seguro. Sí, sí, solo aquí es un error. Aquí Pero me aquí falta también aquí creo una que también X. te falta, porque aquí va la X también, pero derivaste esto. Creo, ¿no? Lo siento, ¿qué hiciste aquí? No, es que esta primera no se deriva. Por eso, pero aquí te falta la X, pero. Y aquí si no lo hacen derivada, aquí va también. Sí, Revisa es bien, en acuérdate las que tú dos. preparas un material, o si tú vas a hacer una exposición, tienes que tener cuidado de no equivocarte tanto en la exposición, porque eso es un material que es didáctico, ¿no? Y si tú me Sí, estás dando clase y yo soy un estudiante dando perdido y veo que te comiste una X, me voy a enredar yo todo. Dale, sigue. ya. Eh, Entonces, vamos a aplicar la derivada de las funciones trigonométricas en esta partecita. Y tenemos que va a ser el coseno de X, recordando que la derivada del seno es igual al coseno y la derivada del coseno es igual a menos c. Entonces tenemos que la derivada de g en X va a ser igual al coseno de X menos el seno de X por menos, aquí es X por el seno de X por el coseno de X menos el seno de X menos X por coseno de X y menos el seno de X. ¿Sí? Aplicando la derivada también a esta partecita de acá. O lo que es lo mismo a la segunda función o al cociente. Todo esto No, no, sobre ya va, no entendí qué hiciste ahí. ¿Cómo llegaste ahí? Pues esta si tú es la derivas derivada. esto, aquí tienes que derivar el seno, te da el coseno. Y aquí tienes que derivar un producto. ¿Dónde está eso? ¿Por qué lo hiciste? Esta es la derivada de aquí. Es que aplicamos la derivada, Es que luego perdón, ordenamos y reducimos. en la parte de arriba donde ella está aplicando coseno de X menos X por seno de X, ella está derivando esta parte, ¿verdad, Janita? Entonces de ahí le pone coseno de X, la derivada de coseno de X es igual al seno de X. Y la Ujú. derivada de la otra expresión es igual al coseno de X. Eso es lo que le preguntaba. No, no entiendo. O sea, la derivada de esto que es, de esto que tienes aquí. De esta de aquí. Ese pedazo. Ajá. No, porque no puede ser, porque la derivada del seno es el coseno. Pero aquí esto es un producto. Esto es derivada de x, que es uno por el coseno sin derivar, más x por la derivada del coseno, que es seno. Te queda coseno de x más x seno de x. Coseno menos seno, te debe quedar aquí menos seno. Debe ser esto que tienes aquí. Es que el paréntesis también está mal escrito. O sea, vamos a borrar todos esos dibujos. Tienes que organizarlo bien, porque yo no, este paréntesis no va aquí, se cierra aquí, creo. Y este menos seno, ¿de dónde salió? ¿De derivada de aquí? No sé. Es No de la sé. derivada de aquí con el producto de aquí. Sí, porque la derivada aquí te daría el coseno, que es menos seno de x, ¿verdad? Y aquí Ujú. te quedaría uno derivada de x, que es uno por el seno de x, si no menos aquí, ¿verdad? Menos x por la derivada del seno, que es el coseno. Y eso no lo veo yo ahí. No sé, me veo eso bastante desordenado. Y otra cosa, no escriban esta notación, esto no se usa así. O sea, si tú colocas de y de x, ya estás derivando la función y. El operador diferencial es d respecto de x y aquí pones la función. Si vas a usar esta notación, coloca derivada respecto de x de coseno de x menos x seno de x, por ejemplo. Pero no pongas de y aquí no es una y. Aquí va el operador diferencial aplicado a esto. Pasa otro ejemplo Mm, mejor, porque eso está muy enredado. Esto no lo veo. ya. Entonces, trabajemos con el ejercicio de Hasta el perrito no entendió, está reclamando que lo expliquen. la diferenciación logarítmica. ¿Sí? Ah, Entonces vamos a trabajar con la función de y es igual a x por la raíz cuadrada de 2x más 1 sobre e a la x por el seno cubo de x. Para ello vamos a
aplicar el logaritmo natural a los dos lados de la ecuación, teniendo en cuenta que nos quedaría el logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x, teniendo en cuenta que una de las propiedades logarítmicas me dice que el logaritmo es igual al logaritmo, la función es igual al logaritmo natural de la misma función, ¿sí? Entonces sería x igual x por la raíz cuadrada de 2x más 1 sobre e a la x por el seno de cubo de x. Aquí es un igual. Luego utilizamos las propiedades de los logaritmos para poder simplificar, ¿sí? Aplicamos logaritmo a cada uno de los términos para poder nosotros simplificar. Logaritmo natural de y va a ser igual al logaritmo natural de x, recordando que la propiedad del logaritmo natural de una raíz me dice que es igual. Oh, no. Me dice que es igual, en este caso, por ser raíz cuadrada a 1/2 del logaritmo natural de 2x más 1, menos x por el logaritmo natural de, recordando que en la propiedad logarítmica el exponente pasa a ser una constante. Menos 3 por logaritmo de seno de x, ya que igual aquí el seno está elevado al cubo y es un exponente. Luego vamos a hacer la diferenciación de ambos lados de la ecuación respecto a x utilizando la regla de la cadena, en la cual me dice que primero debo derivar la función compuesta, la función exterior y luego la interior. Aplicando esos pasos obtenemos que 1 sobre y de la derivada de y va a ser igual a 1 sobre x más 1 sobre 2x más 1 menos 1 menos 3 por el coseno de x sobre el seno de x, que es una de las propiedades logarítmicas. Vamos a simplificar la expresión y vamos a aplicar la identidad trigonométrica. Yanita, en el una coseno de- pregunta. En la penúltima, ¿y el 1/2? ¿Dónde quedó el 1/2? Falta el 1/2 y falta la X. Yani, ¿Dónde? eh, a lo que tienes la derivada de la función logarítmica, 1 sobre y, o la Exactamente. derivada de y' igual a 1 sobre x. Luego tienes más 1/2 y derivas logaritmo natural. Le simplificó con la derivada de 2x arriba. Con la derivada ya. interna No. del 2x. Se cancela el 2. Le Ahí está bien. simplificó. Y Sí, en el está bien. otro, y en el otro que dice la x y el logaritmo de x, El logaritmo de E es 1. Esto es una claro, constante. El logaritmo de Pero eso falta la X. Este es 1. La derivada de X es 1, ¿está bien? es un, ya. Ya sé. ¿no? Entonces me queda que 1 sobre y de la derivada de y va a ser igual a y que multiplica a 1 sobre x más 1 sobre 2x más 1 menos 1 menos 3 de la cotangente de x, ¿sí? Y aquí estamos aplicando la identidad trigonométrica en las funciones. Por lo tanto, la derivada de esta función me queda que voy a reemplazar el valor de la función de y para obtener la derivada final. Y me queda que es la derivada de y es igual a x por la raíz cuadrada de 2x más 1 sobre e a la x por el seno al cubo de x que multiplica a 1 sobre x más 1 sobre 2x más 1 menos 1 menos 3 de cotangente de x. Ahí hay que tener cuidado, ¿viste? Porque aquí, por ejemplo, el seno toma valores negativos. Entonces no le puedes calcular este logaritmo. El seno está entre menos 1 y 1. Hay que colocar valor absoluto. ¿Ok? Colocar el valor absoluto aquí. Pregunta, ¿y se restringe la función desde 0 a más infinito, por decir algo, antes de empezar? No, porque cuando tú calculas la derivada del logaritmo del valor absoluto de y, te coincide con la derivada del logaritmo de y. Se puede demostrar esto. Pero tú derivas esto por definición y te va a dar esta misma derivada. Entonces uno coloca valor absoluto empezando y queda con valor absoluto aquí. Ya, muchas gracias, profe.
Sí, o sea, ¿entendieron eso? Tengan cuidado que aquí el seno puede ser negativo, entonces no tiene sentido que yo escriba logaritmo de esto. Tendría que restringir la función, es una opción, pero la idea para ese tipo de casos es tomar valores absolutos del principio. Ya. Vamos a ver qué más tienes ahí. Y ya tenemos solamente los ejercicios que están propuestos, que es encontrar las derivadas de las siguientes funciones. Están propuestos 4 ejercicios, teniendo en cuenta que las reglas básicas de la derivación son algunas y por tema de tiempo no se puede abarcar todas. Eso sería todo y a continuación mi compañero. Dale, acuéstese. Gracias. Bueno, ya les comparto. Creo que ya se puede ver, ¿no? Sí, Listo, entonces yo les voy a hablar un poquito, bueno, a dar unos ejercicios de razón de cambio. Recordemos que la razón de cambio es otro nombre que se le da, ¿no?, a la derivada cuando se la mira como un límite de un cociente, razón de incremento. Bueno, aquí tenemos un ejercicio. Dice, sea el volumen, sea B el volumen de un cubo de X centímetros de arista. Entendemos, ¿no?, que el volumen será X al cubo. En literal A nos dice hallar la razón de cambio promedio de B cuando X cambia de 5 a 5,1. Y también nos dice hallar la razón de cambio de B cuando X es igual a 5. Listo, entonces, conocemos el volumen, es de X al cubo, tenemos la medida inicial, también el delta X, que vendría siendo el mayor menos el menor, nos daría un resultado de 0,1. Bueno, entonces, hallar la razón de cambio promedio eh, cuando por cambia, bueno, aquí está mal escrito, de B cuando X cambia, no, sí, está bien, aquí es entre paréntesis, X cambia de 5 a 5,1. Listo, entonces utilizamos la fórmula que sabemos, derivada, eh, es igual al punto inicial más el incremento menos el, la función. A ver, sería la imagen en el punto inicial derivado al incremento. Perdón, dividido al incremento. Entonces, esto es igual a 5 más 0,1 del cubo. Y aquí solo es carpintería, ¿no? Dándonos un resultado de 76,51 centímetros cúbicos. Y en literal B nos dice encontrar la derivada de B en el punto inicial, ¿no? Nos no, dice dale para del adelante un 5. momentico, dale un momentico para adelante. A ver, Pero hallar el cambio. aquí no va este límite o algo que te comiste ahí. Esta igualdad está mala. ¿En cuál? Esta igualdad. Para que esta igualdad se sea, tiene que estar la palabra límite cuando delta tiende a cero. Así. Sí, sí, sí. Y creo que el promedio es nada más esto es promedio. O sea, la razón de cambio promedio es, digamos, en términos de velocidad, distancia sobre tiempo. Si tú estás aquí parado, ¿verdad? Y quieres recorrer una distancia, si tú recorriste 1 kilómetro en 1 hora, tu velocidad promedio es 1 kilómetro por hora. Pero puede ser que aquí vayas más rápido, después te paraste a conversar, fuiste más lento, pues te cansaste. Ahí la velocidad instantánea, que es la velocidad en cada punto, esa es la derivada. El promedio es simplemente esta cantidad. Este es el promedio. Y la derivada es la razón de cambio instantánea, de un punto a otro. Sí. Bueno, en literal B nos pide la derivada en ese punto, ¿no? Entonces lo que En el hacemos es segundo, derivar. la razón de cambio instantánea aquí en 5, ¿ves? Ajá, sí. Entonces lo que hacemos es derivar, ¿no? La función de X al cubo. Bajamos del exponente, le restamos 1 y le evaluamos en 5, dándonos un valor de 75 centímetros cuadrados. Listo. Bueno, vamos a otro un poquito más. Subimos el nivel. Dice, se arroja una piedra en un estanque y produce olas circulares cuyos radios crecen en razón de 0,5 metros sobre segundo. Nos pide hallar la razón con la que aumenta el área del círculo encerrado por la ola cuando el radio de esta es igual a 3. ¿No? Botamos una piedrita y
esta forma ondas circulares, ¿no? Entonces, vamos allá. Conocemos que conocemos la tasa de cambio, ¿no? La razón de cambio del radio, que es igual a 0,5 metros sobre segundo. También sabemos el área de una circunferencia y asimismo el punto donde que debemos evaluar la final. Bueno, entonces, derivamos aquí en función del tiempo el área. Derivamos r al cuadrado. Bueno, pi sale como constante, nos quedaría 2 pi r multiplicado a la derivada implícita, ¿no? De r, porque estamos derivando en función del tiempo. Listo, entonces tenemos este resultado y ya nos queda solo reemplazar porque tenemos la razón de cambio del radio, también tenemos el punto del radio donde queremos medir y ya lo demás son constantes. Entonces reemplazamos y tenemos un valor de 9,427 metros cuadrados sobre segundo. Esa es la tasa de cambio del área, ¿no? De la circunferencia. Vamos a otro. Aquí nos dice, una bailarina de ballet de 1,6 metros de estatura se encuentra ensayando en una habitación que está alumbrada por un foco colocado en el centro a 4 metros de altura. Si en determinado instante la bailarina se aleja del centro a razón de 45 metros sobre minuto, ¿a razón de cuántos metros por minuto crece su sombra en ese instante? Entonces, el primer paso que debemos hacer es graficar. Vemos la gráfica. En X es donde está la posición de la bailarina y ese sería la distancia de su sombra. Entonces, el paso 2 es identificarnos lo que tenemos. Lo que nos da es la tasa la razón de cambio con la que la bailarina se aleja, ¿no? Del centro con una medida de 45 metros sobre minuto. Entonces, aquí nos fijamos en el gráfico. ¿Por qué le puse acá otro más pequeño? Debido a que vamos a utilizar aquí la semejanza de triángulos para poder encontrar ese. O bueno, la ecuación que depende de la ecuación de ese que depende de la posición de la bailarina. Como recordamos, si bueno, en este caso tenemos perdón, triángulos rectángulos, para que sean semejantes, los ángulos deben ser iguales internos y los lados deben ser proporcionales. En este caso, bueno, decimos que A' sobre A es igual a B' sobre B. Eso se puede demostrar, ¿no? Pero en este momento vamos a utilizar ya esta ecuación, bueno, esta igualdad. Entonces, podemos decir que el triángulo 1 es igual bueno, a los catetos del triángulo 1, perdón, la división de un cateto sobre del cateto semejante es igual a la división, ¿no? De los otros catetos. Entonces aquí, solo reemplazando, obtenemos esta igualdad, ¿no? Eso está claro, Entonces, Albita. no sé si no me entienden esa parte. Albita, ¿lo ves claro? Sí, Ok. Este es fácil de demostrar. O sea, el ángulo este ángulo es este mismo. La tangente de este ángulo es la misma. Este sobre este igual a este sobre este. Pero lo importante es que llegue esta relación, una relación que involucre a las dos variables que vas a derivar, a la S y a la X, para poder después derivar. Dale, sigue. Listo, entonces el 4 lo subimos a multiplicar, asimismo S más X. Y seguimos con el procedimiento, obteniendo al final que S es igual a 2/3 de X. Esa es la relación, ¿no? Que tenemos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Es derivar S, la distancia de la sombra, en función del tiempo. Aquí no derivamos X, sería 1,
por la derivada implícita, porque estamos derivando en función del tiempo. Y ya aquí nos queda solo reemplazar, porque ya tenemos la derivada de, perdón, la razón de cambio con la que la bailarina se aleja, ¿no? Y ya lo demás solo es reemplazar y tenemos un resultado de 30 metros sobre minuto. Listo. Entonces vamos, bueno, estos son unos problemas propuestos, ¿no? Para que puedan hacerlos. Vamos a el teorema del valor medio. Aquí recordemos que sea una función, bueno, en esta función debe ser continua en el intervalo cerrado AB y debe ser derivable, ¿no? En el intervalo abierto AB. Bueno, entonces aquí voy a dar un poquito un ejemplo, un ejercicio, para que se entienda mejor. Bueno, nos dice hallar todos los números C que satisfagan la conclusión del teorema del valor medio para la función f en el intervalo 0, 4. Tenemos la función raíz de x al cuadrado más 9. Recordemos que x está en el intervalo 0, 1, donde a es 0 y b es 4, ¿no? Listo, entonces primero debemos fijarnos en el dominio de la función. Aquí debemos darnos cuenta de algo. X está elevado al cuadrado. Entonces, cualquier número que le pongamos va a ser positivo y más el 9 nunca bueno, aquí esta función nunca se podrá hacer cero, ¿no? Para, por debido al x al cuadrado. Entonces, aquí le grafiqué en GeoGebra para que se pueda ver la función. Y efectivamente, listo. Entonces, f es continuo podemos aquí decir, ¿no? Que f es continuo en el intervalo 0 a 4. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer primero? Primero debemos derivar. Derivamos la función y obtenemos x sobre raíz de x al cuadrado más 9. Esto ya es, creo que ya debemos todos conocer esto, cómo se deriva. Entonces, tenemos el resultado y buscamos la pendiente, ¿no? La pendiente de esta recta. Estamos buscando una pendiente que sea paralela a esta recta de aquí, que debe estar bueno, en el intervalo AB. Debe ser en este caso sería eh, paralela, sí, paralela a esta pendiente, a esta recta de aquí. ¿Qué pasaría más o menos por acá? Ahí más o menos que se entienda un poco. Bueno, entonces, para encontrarlo debemos derivar primero y evaluarlo en C, pero esto es igual a la imagen en B menos la imagen en A dividido a B sobre A, ¿no? Los límites, bueno, los intervalos. Entonces, lo único que hacemos es reemplazar y obtenemos que la pendiente es igual a 1/2. Entonces, para encontrar los puntos C, ¿qué hacemos? Igualamos, ¿no? La función derivada en X. Solo una pregunta nomás, pero en esta última parte que hiciste hace rato, no estás derivando, solo estás evaluándole Sí, perdón. en B y no. Ya, Aquí, porque no entendía esa parte. sí. La derivada de la función evaluada en el punto C, en un punto C que se va a encontrar, ¿no? Entre el intervalo AB, es igual a la imagen de B menos la imagen de A dividido a B menos A, ¿no? Esto para que se entienda. O sea, después vamos a utilizar la derivada de la función y evaluada en C. Pero bueno, entonces aquí tenemos, bueno, el resultado en medio, conocemos la pendiente. Entonces lo que hacemos aquí Es decir, ya un es momentico para atrás, un evaluar. momentico para atrás. Está aplicando, dale un momentico atrás, dale. Ahí está aplicando el teorema. Dice que existe un C para el cual esta ecuación se satisface. Hay valor C aquí, como está diciendo, donde la tangente es paralela a la recta secante. Entonces, aquí la derivada en este C, que no sé cuál es igual a estos valores. Como él conoce A y B, sustituye, calcula, y él sabe que f' de C vale 1/2, pero lo que no sabe es quién es C. Ahora es donde va a buscar C. Dale, sigue, dale. Listo, entonces aquí vamos a encontrar C. Para ello yo evalúo la función que estaba derivada en C, ¿no? Entonces aquí evalúo en C y la igualo al 1/2, a la pendiente que queremos que tenga la Ojo, recta. Darwin, pero no puedes escribir esta igualdad. Porque si escribes esta igualdad, estás diciendo que la derivada en cualquier X te da 1/2, no. El teorema dice que la derivada en C, vas a escribir f' de C igual a 1/2. Y después si colocas
reemplazas en la derivada c sobre esto, así como lo tienes escrito, ¿no? Sí, Igual bueno, a ¿ok? ya después le corrijo entonces. Listo, entonces pasamos a multiplicar. Eh, bueno, hacemos todo Llevas el el procedimiento, cuadrado, ¿no? etcétera, Ya despejas todo la eso. Y serie. tenemos al final que c es igual a más o menos raíz de 3. Pero como recordemos que estamos en el intervalo 0 a 4, entonces como menos 3 no pertenece a 0 a 4, la descartamos, ¿no? Y entonces nos quedamos con la raíz de 3, que sería eh, el punto, ¿no? Donde queremos, bueno, que queremos encontrar. La solución de nuestro ejercicio es 6 igual a 3, entonces aquí para que sea un poquito más gráfico, así mismo le hice en GeoGebra, eh, a la función le evalué en raíz de 3 y nos dio, bueno, esta pendiente, no está recta. Entonces, esa sería la solución de ese ejercicio y aquí asimismo les propuse 3 ejercicios que puedan resolver. Eso sería todo por mi parte. A Darwin, continuación, tú dices que a la función le evaluaste en raíz de 3, ¿a la función o a la derivada? ¿A quién le evaluaste en raíz de 3? La derivada ahí, la de, Ahí sí, claro. claro, Ujú, la ya. derivada. ay, se me fue mucho. Ahora, una cosa importante, dale banatico, Darwin, dale. Voy atrás, Adelante, pasa esa página, pero tenés espacio para escribir yo nada más. Ahí, déjalo ahí. ahí. Por ejemplo, eso es lo que hiciste ahí también, pero yo les preguntaría, con esta tableta me sale tercera cosa. Ah, ya va. A ver, ¿cómo haríamos lo siguiente? Si yo les digo demuestren que el seno de X es menor o igual que X, ¿cómo lo demostrarían? ¿Qué se les ocurre a ustedes ahí? Para X mayor o igual que 0, ¿no? ¿Cómo demuestran esto? Con el círculo de unidad. Ya, pero la idea... Primero encontraríamos unos intervalos donde Ujú. evaluar. ¿Dónde está acotada? Bueno, El seno. es, La idea es Mm. la siguiente, lo quiero que piensen ustedes, siempre que yo les pongo una desigualdad, porque yo no les pregunto en valor medio así directo, sino así disfrazado. Si tú te das cuenta aquí, es como si tú fueses a probar que el seno de X sobre X es menor o igual que 1, ¿verdad? Obviamente si X vale 0 se cumple la igualdad, porque el seno de 0 es 0, se cumple la igualdad. Si X es diferente de 0, yo puedo despejar y hacer esto, ¿verdad? Entonces en realidad lo que estoy preguntándote es si es seno de X menos seno de 0 sobre X menos 0 es menor o igual que 1. Y este es valor medio. ¿no? ¿Cómo hacemos entonces? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? Esa es la creatividad del ejercicio, que tienen que pensar cómo adaptamos. ¿Qué te parece esto al teoría de valor medio? Aquí está, este es f de b menos f de a sobre b menos a. Lo que tienes que decirme quién es b, quién es a y a quién le vas a aplicar valor medio. A sería 0 y B sería X en este caso. Ya que borro esta cosa y borro. Bueno, era seno de x sobre x, ¿no? Voy a probar que es menor que 1. Entonces, como yo tenía seno de x menos seno de 0 sobre x menos 0, el intervalo que voy a considerar el intervalo 0x, contenido en R más, ¿verdad? Y tengo que ver si la función que tengo definida, f de x igual seno de x, cumple las hipótesis del teorema de valor medio. Este es continua, diferenciable continua en el cerrado, diferenciable en el abierto. Esta cumple las hipótesis. Entonces yo puedo asegurar, por el teorema de valor medio aplicado a la función seno de x en el intervalo 0x, perdón, que existe un c entre 0 y x, tal que la derivada de la función evaluada en c es f de x menos f de 0 sobre x menos 0. ¿Quién es la derivada de la función? Si la función es seno, esto es el coseno. Esto es el coseno de c. Esto es seno de x. Y sabemos que seno de 0 es 0 sobre x. Entonces toma valor absoluto aquí, ¿verdad? Si quieres. Bueno, no hace falta ni siquiera tomar valor absoluto. Ya tú sabes que esto que está aquí es igual a esta expresión.
Y ahí está el problema resuelto, porque ahí saca que seno de x sobre x, que es el coseno de x, el coseno de c, perdón, siempre es menor o igual que 1. Entonces despeja y tienes esta desigualdad. Entonces, es utilizar justamente el teorema para resolver la desigualdad. Hay otros problemas clásicos de este tipo, en el libro hay varios, vean, revisen porque eso les puede salir. O sea, no les va a salir directamente calcule, pero le sale un problema donde usted tiene que ingeniársela para usar el valor medio, por ejemplo, y a partir de ahí obtener una cota. ¿Ok? Listo, profesor. Listo, sigue el siguiente. A continuación, mi compañero Henry. Henry, su micrófono está apagado. Henry, tu micro. Mil disculpas, ahí ya me escuchan, ¿no es Ahí sí cierto? te escuchamos, ahora sí, ajá. Ok. Les comentaba que a mí me ha tocado exponer Bernoulli, perdón, el teorema del L'Hopital, la regla del L'Hopital. Eh, ¿Cuándo voy a aplicar esta regla? Voy a aplicar esta regla cuando f y g sean dos funciones diferenciables en un intervalo abierto que contiene el número a, excepto posiblemente que ese mismo número. Y si se cumple que la derivada del denominador es diferente de cero en ese intervalo, eh, en todo el intervalo x, perdón, en todo x del intervalo, excepto en el posible número a. Si los límites del numerador y del denominador son igual a cero, ¿cierto? Yo puedo derivar tanto el numerador y el denominador para levantar esta indeterminación. A continuación, unos pequeños ejemplos. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 1 de la función x cubo menos x cuadrado más 2x menos 2 sobre el logaritmo natural de x más x menos 1. Si yo a este límite le evalúo en 1, yo tengo que este límite me queda 0 sobre 0. ¿Ok? Entonces, como me quedó la determinación 0 sobre 0, yo voy a aplicar la regla del L'Hopital, para lo cual debo derivar mi función, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, si yo derivo el numerador, me queda 3x al cuadrado menos 2x más 2. Hago exactamente lo mismo en el numerador, perdón, en el denominador. La derivada del logaritmo natural, que es 1 sobre x, más la derivada de x, que es 1, y la derivada de menos 1, que es 0. Vuelvo a evaluar mi límite cuando x tiende a 1, ¿no es cierto? Y tendré 3 menos 2 más 2 sobre 1 más 1. Lo cual me quedará que el límite cuando x tiende a 1 de toda mi expresión x cubo menos x cuadrado más 2x menos 2 sobre el logaritmo natural de x más x menos 1 es igual, aquí elimino los 2 y me queda 3 medios. ¿Ok? A continuación, otro ejemplo. Voy a hallar el límite de esta expresión. Si yo evalúo esta expresión en el número, cuando x tiende a 0, yo tengo seno de 0, que es 0, y aquí me quedaría 0 más 0, que es 0 sobre 0. Entonces tengo la forma indeterminada 0 sobre 0. Aplico la regla del L'Hopital, ¿cierto? Y derivo mi expresión. Entonces tengo el límite, cuando x tiende a 0, derivo el seno de 2x aplicando la regla de la cadena. La derivada del seno es coseno de 2x, y luego derivo 2x, que sería 2.
La derivada de x es 1 y la derivada de x cuadrado sería 2x. Si yo evalúo esta función en 0, yo tendría el coseno 2 por coseno de 0, que sería el coseno valdría 1 y 1 por 2 sería 2. Y aquí esta expresión, si le evalúo en 0, va a quedar esta expresión 0 y me quedaría 1. Entonces ese límite valdría 2. Un ejemplo más. Yo tengo el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. Si yo evalúo en el punto 0, yo tengo e elevado a la 0, que sería 1, menos 1, menos 0. Y aquí me quedaría 0. Si simplifico, me queda 0 sobre 0. Y aquí, entonces tengo la forma 0 sobre 0. Otra vez aplico, ¿cierto? L'Hopital. Para eso, derivo mi numerador y denominador cuando x tiende a 0. La derivada de e a la x es e a la x menos la derivada de e a la menos x, aplico regla de la cadena, que sería e a la menos x por la derivada de menos x, que sería menos 1, con este menos sería más, menos la derivada de menos 2x, que sería 2. La derivada de x es 1, menos la derivada de seno, que es coseno. ¿Ok? Y vuelvo a evaluar mi función, en el punto 0. Entonces, si evalúo en 0, aquí me va a quedar 1, 1, entonces me queda 1 más 1 menos 2, y aquí me queda 0, porque cuando le evalúo al coseno en el punto 0 es 1, entonces me quedaría 1 menos 1, entonces tengo otra vez 0 sobre 0. Entonces L'Hopital me permite aplicar varias veces, cuando me queda, sigue saliendo varias veces sin determinación, quiere decir que puedo seguir aplicando L'Hopital varias veces. Entonces vuelvo a aplicar L'Hopital. Entonces me queda el límite, dame grueso el lápiz. El límite cuando x tiende a 0 y vuelvo a derivar mi expresión. La derivada de e a la x es e a la x. Aquí aplico la regla de la cadena y me queda e a la menos x. La derivada de menos 2 sería 0. La derivada de 1 0. Y la derivada de coseno es menos seno. Con este menos sería seno. Y vuelvo a igualar mi límite cuando vale 0. Entonces me va a quedar cuando evalúe en 0 me queda 1 menos 1. Y el seno de 0, que sigue siendo 0. Otra vez me queda 0 sobre 0. ¿Sí? Otra vez aplico L'Hopital. El límite, cuando x tiende a 0, derivo. Y la derivada de seno, ¿qué es? Coseno. Vuelvo a evaluar y me queda 1 más 1. Y la derivada de, perdón, el coseno evaluado en 0 me queda 1. Entonces esto me queda como respuesta 2. Si tienen alguna pregunta, por favor. Cuando se aplique el hospital, o ahí puede haber una ocasión en que te quede una indeterminación. No te escuché mucho la pregunta, por favor, ¿me repites? Que si siempre te va a salir una respuesta cuando se aplique el hospital. Siempre. Yo creo que lo que dice el compañero es que si Sí, nos va a quedar un número real o que si nos va a quedar, por ejemplo, infinito. Tal vez, creo que en algunos casos puede quedar infinito, en dependiendo algunos del casos límite, en puede el ser que otro. sí. En algunos Ajá. casos puede ser que quede infinito o menos infinito. Si es que esa era la pregunta, amigo. Creo que la Más bien, pregunta iba más por bien, el hecho de que si a mí me sigue saliendo indeterminación, sigo aplicando el L'Hopital, me sigue saliendo indeterminación, sigo aplicando el L'Hopital. Eso siempre voy a poder hacer hasta que encuentre un valor diferente de indeterminación, ¿verdad? Eso es lo que Sí, estaba refiriendo la pregunta. ajá.
Sí, Ahora, sí, yo tengo Entonces, otra ahí. dime. Respecto de cuando se aplica cuando tiende la tendencia, cuando la tendencia es hacia el infinito o cuando los límites son infinitos, o solo aplica cuando la asoma en las determinaciones cero sobre cero e infinito sobre infinito. Solo en las dos Eh, determinaciones. Hay varios casos de indeterminación. Ahorita acabo de hacer cero sobre cero y ya vamos a ir haciendo algunos de ellos, ¿ya? Ya, bacán, entonces, mi gracias. querido Henry, la pregunta como para corroborar, que creo que tenemos algunos de esa duda es, ¿siempre con L'Hopital vas a levantar una indeterminación? Siempre. O sea, no va a haber casos en que no puedas levantar la indeterminación. 100% seguro no estoy. Yo pensaría que sí. No sé si No, Miguel nos ayudas ahí no, un no poco. siempre, no. Depende, puede ser que quede un problema que tenga que resolver con otra estrategia, pero por lo general, digamos, con un 90% sí se puede. ¿Ok? Sí, sí, recuerdo que alguna Sí, vez en la puede ser universidad. que tú derives, y por ejemplo, sobre esas funciones que son cíclicas, ¿no? Puede que tú derives, apliques L'Hopital y vuelvas a darte el problema original después de tres derivadas. Entonces tienes que utilizar otra estrategia que no sea L'Hopital para resolver el problema. Lo que no sigue decir que el Ujú. problema no funciona. El problema dice que el límite es el mismo. Lo que pasa es que no lo puedes calcular el otro. O sea, la igualdad está bien. Lo que pasa es que el límite que te queda no es tan fácil de calcular. Ajá, sí, sí recuerdo que alguna vez en la universidad estuve derivando y me pasé full tiempo derivando y no salía. Entonces, por eso era mi duda. Y gracias por tu aclaración, Miguel. Ok, ahora vamos a ver un límite, otro caso de indeterminación que es infinito sobre infinito. Ok, si yo reemplazo, o sea, si evalúo este límite de esta expresión cuando x tiende a pi medios por la izquierda, ¿no es cierto? Yo tengo aquí infinito sobre infinito. Entonces, en este caso también puedo aplicar L'Hopital. Entonces, voy a derivar esta expresión, ¿no es cierto? Entonces, me queda que el límite, cuando x tiende a pi medios por la izquierda, la derivada de la tangente es la secante cuadrado de x, y la tangente acá aplico la regla de la cadena, que sería secante cuadrado de 5x por la derivada interna, que sería 5. ¿Ok? Utilizando una identidad, ¿no es cierto? Que de secante, pues yo tengo que la secante es 1 sobre coseno. Como tengo 1 sobre secante cuadrado, sería 1 sobre coseno cuadrado de x. Y hago exactamente lo mismo acá. Y me queda 5 sobre, eh, perdón un minuto aquí. Me quedaría 5. No, este lápiz está muy grueso. 5 sobre coseno cuadrado de 5x. ¿Ok? Entonces, si yo vuelvo a evaluar esta función, ¿no es cierto? Perdón un minuto que ya tenía aquí medio como resuelto. Bueno, no he tenido, pero no importa. Ok. Entonces, si yo vuelvo, evalúo esta función, ¿no es cierto? Me quedaría de esta forma, ¿no es cierto? El límite, cuando x tiende a pi medios por la izquierda, ¿no es cierto? Y hago extremos con extremos, medios con medios, me queda coseno cuadrado de 5x sobre 5 coseno cuadrado de x. Si evalúo esta función en pi medios por la izquierda, yo tengo aquí que el coseno, ¿no es cierto?, me va a quedar 0 y aquí también 0. Entonces tengo una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Vuelvo a derivar. Vuelvo a derivar. Entonces me queda el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda, ¿no es cierto? Y derivo. Aplicando la regla de la cadena, tendría 2 coseno de 5x
Pues la derivada de coseno, que sería menos seno, voy a poner acá el menos, seno de 5x, y por la derivada de 5x, que sería 5. Hago lo mismo en el denominador y me quedaría 2 por 5, 10. Coseno de x, la derivada de coseno, que sería menos seno de x, le pongo el menos acá. Y por la derivada de x, que sería 1. ¿Ok? Aquí puedo simplificar la quinta de este y la quinta de acá. Y me va a quedar 2. Y me queda el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda. Y El 2 agrupando. también. El Esto, 2 esto, también. el 2, no le quiero simplificar el 2, ya te voy a explicar por qué. Ah, No, ya, 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 ya. para convertirlo en ángulo doble. Ujú, ujú. Pues 2 seno de 5x coseno de 5x sobre 2 seno de x coseno de x. Entonces, aplicando la fórmula del ángulo doble, tendría el límite cuando x tiende a pi medios por la izquierda de seno de 10x. Y esto sobre seno de 2x. ¿Ok? Si vuelvo a evaluar esta función en este punto por la izquierda, vuelvo a tener 0 sobre 0. ¿Sí? Entonces, vuelvo a derivar una vez más. El límite, cuando x tiende a pi medios por la izquierda, ¿cierto? La derivada de seno es coseno de 10x, o la derivada de 10x, que sería 10. Hago lo mismo en el denominador y me quedaría 2 coseno de 2x. ¿Ok? Ahora sí, si evalúo en pi medios por la izquierda, el coseno de 10x es menos 1 y el coseno de 2x también es menos 1. Entonces tendría menos 10 en el numerador y menos 2 en el denominador. Y la respuesta sería 5. Si tienen alguna pregunta, por favor. Una consulta, Henry. Claro. O sea, nosotros aplicamos la derivada muy distinto, tanto el numerador como el denominador, y no Ajá. utilizamos una derivada racional, ¿no? Estoy derivando tanto el numerador como el denominador. No estoy aplicando regla de cociente. Solo derivo el numerador y del denominador. Ya, sí, sí, yo me confundí en esa parte, estaba haciendo de otra forma, digo, ahorita ya entendí. Entonces, muy distinto el numerador con el denominador y la regla del cociente. Ya. Ahí Ajá. tienes Gracias, el No, eso Henry. ya está. enunciado de la regla del L'Hopital, Henry. Dale para atrás. Al principio, el teorema. Ajá. Ahí está, ¿ves? Es la derivada del numerador. No, no es que deriva el cociente. La regla del L'Hopital dice que el límite de cuando x tiende a de f de x sobre d de x es el mismo límite de la derivada Estoy de f derivando sobre la cada derivada de función. g sobre cuando x tiende a. Claro, es que me fui a tomar una tacita de café y ahí me perdí. Perdón, listo, Sí, sigue, Henry. no estoy aplicando la regla del cociente. Estoy derivando tanto el numerador como el denominador. Sí, sí, es que esa parte no le vi, por eso me confundí. Pero ya, muchas gracias, Henry, por la aclaración. Gracias a ti por preguntar. Cuando tengo esta forma de indeterminación 0 sobre 0, lo que se sugiere, entonces, dice que una de las funciones que se están multiplicando, una de ellas va a ser 0 y la otra va a ser infinito, o más infinito, o menos infinito, como en este caso, ¿no es cierto? Entonces, una de ellas va a ser 0 y la otra va a ser su límite más infinito o menos infinito. Entonces, lo que sugiere la L'Hopital dice es que esta indeterminación para levantarla, lo que queremos es transformarla a las formas ya conocidas, que sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, aplicando a estas fórmulas, ¿no es cierto? Entonces, yo decido aquí si f de x está en el numerador o g de x está en el numerador, ¿de acuerdo? Para que me quede 0 y aquí me quede... Y lo que debo hacer yo es que en esta expresión, la que tenga al infinito, ¿no es cierto? Este quede 1 sobre infinito para que me quede 0, para que me quede 0 sobre 0. Y a continuación un ejemplo para explicar esto. Entonces yo tengo aquí
esta expresión, ¿no es cierto? Dice que calcule este límite. Entonces, aquí yo tengo el límite, ¿no es cierto? Cuando tengo el caso, ¿no es cierto?, de 0, ¿no es cierto?, de la forma. o- de la forma, este lápiz se me hace muy grande. No, solo toma el último que tienes al lado de agregar. El ¿Ah? último. Toma el que tienes al lado de agregar. Al lado, al lado, al lado. Al lado izquierdo. No mucho, te fuiste mucho. Solo el que tienes al Este. lado izquierdo. Ya. Sí, yo creo que le Ok, configura. y ese me quedaría, No, pero el que me estaba queda al muy lado. grueso. No Perdón que importa. te interrumpa. Al lado de agregar lápiz al lado izquierdo, al lado del más, tomaste ya un lápiz. Ese creo que ya está configurado. Mm, Más a la derecha. Más. Sigue, 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 sigue. Ahí. ¿Viste? Sí, ese ya creo que le configuraste. Ok. No, No, perdón. este es. Ya le encontré. Gracias, Alex. Ok, ya, este ha sido. Sí, ok. Entonces tengo de la forma 0/0. Entonces lo que yo voy a hacer, ¿no es cierto?, es ubicarlo de la forma que me sugiere L'Hopital, ¿no es cierto? Entonces yo digo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿no es cierto? Y entonces yo dejo el número, el que tiende a 0 en el numerador y digo 1 sobre logaritmo natural de x. ¿No es cierto? Entonces ahí yo lo que consigo es que ya tengo de la forma 0/0. Como ya tengo de la forma 0/0, lo que yo hago es aplicar L'Hopital. Entonces digo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y derivo. La derivada de x es 1, ¿no es cierto? Y, ok. No, estoy haciendo mal. Estoy haciendo mal, amigos. Ya. Entonces, yo voy a hacer que logaritmo natural de x en el numerador y 1 sobre x en el denominador. ¿Ok? Entonces ahí me queda de la forma, Henry, una preguntita. ¿Por qué? ¿qué? ¿Por qué hiciste eso? Porque yo estoy siguiendo esta regla, ¿ya? Yo escojo una de ellas para que la otra, o sea, lo que yo estoy, una de ellas vale 0 y la otra vale infinito, ¿no es cierto? Entonces lo que yo quiero es ponerle de esta forma, 0/0 o infinito sobre infinito. ¿Quedó claro o no? La regla del L'Hopital solo es aplicable para esas dos formas. Entonces, si él tiene una forma diferente, tiene que adaptarla para que tenga la forma 0/0 o infinito sobre infinito. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Siempre Gracias. ya. Yo creo que entre esas preguntas son los tipos de indeterminación, que es lo que creo que pregunta Macer. Por ejemplo, 0 por Claro. infinito es una indeterminación. Hay otros tipos de indeterminación, por ejemplo, de los que hemos estado viendo, y la idea es llevarlo a 0/0 o infinito sobre infinito para aplicar la regla de L'Hopital. Exacto. Eso es Ajá. que, ajá. Total, o sea, yo por ejemplo ahorita acabo de poner, estaba poniéndole de la forma 0/0, pero no me conviene, entonces ahorita le acabo de poner de la forma infinito sobre infinito. Ya, gracias. Ok, entonces, el momento que le derivo, este creo que era mi lápiz. Entonces, derivo el logaritmo natural, que es 1 sobre x, ¿no es cierto? Ujú. Ya, y luego derivo 1 sobre x, ¿no es cierto? Este 1 sobre x, esta expresión que está aquí, para no hacerle regla del cociente, también esta expresión es como tener x a la menos 1, y le aplico la regla de la cadena y sería menos x a la menos 2, que sería 1 sobre x2, ¿no?
Sí, sí me cacharon ese paso. Sí, Henry. Ok. Y esto me quedaría el límite, si hago extremos con extremos, medios con medios, me quedaría menos x. Y si le evalúo en cero, valdría cero. ¿Alguna pregunta, amigos? Henry, una preguntita. ¿Y si le hago al revés, por ejemplo, ahorita tú le hiciste ese 1 sobre X, ¿verdad? Ujú, ¿Y si le hago al revés? hagámoslo. Ok. El límite, cuando x tiende a cero por la derecha, de x sobre 1 logaritmo natural de x. ¿No es cierto? Aquí me va a quedar 0 sobre 0, ¿no es cierto? Ya, y si derivo, ¿cierto? El límite cuando x tiende a cero por la derecha, la derivada de x es 1. Y la del logaritmo natural es como tener esto, es como tener logaritmo natural de x a la menos 1. Y eso sería menos logaritmo natural de x a la menos 2 por 1 sobre x. Y esto es como tener límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x logaritmo natural de x al cuadrado. Y en lugar, entonces, ¿qué estoy notando aquí? Que si este es mi ejercicio base, ¿no es cierto? Y ahorita se acaba de poner de esta forma, lo único que estoy consiguiendo es que se me está complicando mi ejercicio. En lugar de hacerle algo más fácil, se me está haciendo algo más difícil, más complejo. Entonces, no, como que no me conviene este paso. Ah, ya, Exacto. muchísimas gracias. Exacto, y si ahí sigues aplicando el hospital se va a complicar más a medida que avances. Creo Ajá, porque que me va a lo que seguir decía subiendo el antes ella, que exponente. siempre lo puede resolver, no siempre, o sea, no siempre quiere decir que si bien el teorema es aplicable, el límite que te queda puede ser más complejo que el primero, entonces no es el camino. Hay que buscar otra alternativa diferente como la que se buscó arriba. Ajá. Ok, Sí, muchísimas gracias. sí, pero gracias por tu pregunta. Gracias por tu pregunta. Ok. Eh, aquí tenemos otro caso de indeterminación, que en este caso yo tengo, por ejemplo, si le evalúo en cero, yo tengo aquí infinito, y aquí si le evalúo en cero también tengo infinito. Entonces tengo de la forma infinito menos infinito. ¿Qué sugiere? ¿Qué sugiere el hospital? Dice que primero desarrolle lo que tengo en dentro de este corchete, ¿no es cierto? Entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a cero por la derecha, ¿no es cierto? Y si desarrollo esta expresión y saco mínimo como múltiplo, me va a quedar seno de x menos x, ¿no? Sí, y ahí he conseguido ponerle de la forma 0 sobre 0. Entonces, cuando ya está de esta forma, yo ya le puedo derivar, ¿no es cierto? Entonces, tengo el límite cuando x tiende a 0 por la derecha y derivo. La derivada de seno es coseno y la derivada de x es 1. Y aquí voy a aplicar la regla de un producto. Entonces, la derivada de x es 1, 1 por seno es seno, más x coseno de x. ¿Ok? Si yo sigo evaluando esta función en cero, ¿no es cierto? Si le evalúo en cero, aquí me va a quedar 1 menos 1, que sería 0, y aquí 0, y 0 me va a quedar otra vez de la forma 0 sobre 0. Tengo que volver a derivar, ¿no es cierto? Y eso es lo que voy a hacer. El límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, y voy a derivar. La derivada de coseno es menos seno, la de 1 es 0. Voy a aquí aplicar la derivada de seno, coseno,
Y aquí otra vez la regla del producto, ¿no es cierto? Que sería la derivada de x1, 1 por coseno es coseno, más, ¿no es cierto? Pero la derivada de coseno va a ser menos, entonces va a quedar menos x seno de x. Aquí voy a agrupar estos dos términos y me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de menos seno de x sobre 2 coseno de x menos x seno de x. ¿Ok? Si le evalúo en 0, esta expresión, me va a quedar en el numerador 0. Pero en el denominador me queda 0 solo en este lado nada más. Aquí me va a quedar 0. Aquí me queda 0, aquí me queda 0. Pero aquí, oh, ¿qué hice? Pero aquí me queda 1. Y 1 por 2 es 2. Y 0 dividido para 2 es 0. ¿Preguntas, amigos? Es clave que, por ejemplo, en el examen, si uno le pone un problema de límite, si no les digo nada, lo pueden hacer por cualquier método. Pero si les digo use el L'Hopital, tienen que usar el L'Hopital, ¿ok? Y si les digo hágalo sin usar el L'Hopital, es por los métodos que hemos visto antes, ¿no? Pues ya que el examen es un examen final, ahí se puede usar cualquier método. Entonces, uno le indicará qué método va a usar. En caso que no les diga nada, usted usa el método que usted quiere. Ok. Aquí tenemos otras formas de indeterminación, ¿cierto? Cuando tengo 0 a la 0, infinito a la 0 o 1 a la infinito. Lo que nos sugiere el L'Hopital, ¿no es cierto?, es que apliquemos logaritmo natural a ambos lados de las expresiones, ¿no es cierto? Entonces, aquí está como resumido, ¿no es cierto? Yo tengo esta expresión, ¿no es cierto? Una función elevada a otra función. Lo que hago yo es aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, ¿no es cierto? Si yo aplico logaritmo natural, esta función puede bajar aquí adelante, ¿no es cierto? Y me quedaría de esta forma. Si yo le calculo este límite y su resultado es L, ¿no es cierto? Me dice que el límite de toda esta expresión va a ser igual a E a la L. Y vamos a hacer un ejemplo para explicar eso. Entonces aquí yo tengo esta expresión, ¿no es cierto? Esta expresión. Yo tengo que mi f es x y mi g también es x. Entonces lo que yo voy a hacer es aplicarle, primero voy a poner que y, ¿no es cierto?, es igual a x elevado a la x. Y voy a aplicar logaritmo natural a ambos lados de la ecuación. ¿Sí? Entonces yo aplico logaritmo natural a este lado y logaritmo natural al lado derecho. ¿Sí? Si yo, entonces, ¿qué me quedó? Logaritmo natural de y. Y por propiedades de logaritmos yo puedo esta x bajarle aquí. Entonces me queda x logaritmo natural de x. ¿Sí? Entonces, si yo a esta expresión le calculo el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de y lo mismo acá, el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de x logaritmo natural de x, ¿no es cierto? Y por propiedades yo este logaritmo le puedo sacar acá, ¿no es cierto? Entonces me queda el logaritmo natural de el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de y, ¿no es cierto? Que en mi caso y es x elevado a la x. Bueno, le voy a poner y primero, ¿ya? Igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x logaritmo natural de x. Y este límite lo acabo de calcular ahorita y valía 0. Entonces me queda el logaritmo natural del límite cuando x tiende a 0 por la derecha de y, pero y es x elevado a la x, es igual a 0. ¿Sí? Y si solo aplico propiedades de logaritmo natural, de logaritmo, además tengo que, o sea, que si quiero aplicar esta propiedad, y tengo logaritmo base a de x igual a b, esto es igual a x igual a la b. Si aplico esta propiedad, yo tengo que el límite
Cuando x tiende a 0 por la derecha, de x a la x será igual a esta base de este logaritmo que es e elevado a este número que es 0. Y e a la 0 es 1. Entonces he probado que ese límite vale 1. Preguntas, amigos. No. Ok. ¿Y están ahí o se fueron? Todo tan- Ah, sí, sí está Sí, entendido, sí estamos. está claro. Ya. Sí. Ok. Ya, aquí tenía este ejercicio, pero Ya el tiempo no nos da. y el tiempo no nos da. Y también me parece que ayer lo expusieron. En realidad iba a ser otro. Iba a ser otra función, pero sí, es que a mí me tocó L'Hopital, gráfica de funciones y optimización, que estaba también mi ejercicio aquí, pero el tiempo, yo quería, como esta me pareció que expuso ayer el grupo de 5, yo iba a hacer esta función y igual a e elevado a la menos x cuadrado sobre 2. Iba a analizar toda esa función. Henry, hay una pregunta solamente. En las indeterminaciones 0 a la 0, infinito a la 0 y 1 al infinito, tomamos como similitud la función exponencial. Por eso es que aplicamos la función logarítmica a ambos lados. Sí, Esa es la justificación. En la ajá, parte de atrás, en el teorema, ahí está. En ajá, la otra lámina. Ajá. aquí está. Sí, no vi bien. Ahí, eso quería Aquí, es ver. que tú vas a tener esta función, ¿no es cierto? Vas a tener una Ajá. función elevada a otra función, Vaya. Ujú. ¿no es cierto? Entonces, aquí esto es lo que me está pidiendo, mira. Esto es lo que me pide, este límite, ¿ya? Entonces, tú lo que vas a hacer es a esta expresión asignarle una letra que en este caso le estoy asignando y, ¿no es cierto? Y igual a esta expresión y le aplico logaritmo natural a ambos lados. Eso sería para esto, específicamente para estos tres tipos estos tres casos que me muestras aquí, Para ¿cierto? estos 0 a la casos que 0, estamos viendo infinito a la 0, ahorita. ya. Eso era lo que quería ver. Ajá. Ya, muchas gracias, Henry. No sé si explico el gráfico de la función. No, no, no creo. Ya son las 9. ¿Tienen alguna pregunta adicional? No. Bueno, señores.